Buenos días, hoy es domingo 26 de febrero de 2023. No está la nota editorial para Alfa Noticias. Ayer hacíamos referencia, esta es la segunda parte del tema de ayer, en el que hacíamos referencia a la invasión o pretendida invasión de Rusia a Ucrania. Esa guerra no declarada, pero tan letal como las declaradas, que la han llegado a comparar inclusive en su proyección y su forma de llevarse a cabo en el terreno de los acontecimientos a escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ayer hablamos acerca de lo que pretendió el señor Putin, que es de conocimiento mundial, que él creyó que iba a durar 8 días, esta invasión, unas pocas semanas, y porque creyó que Ucrania era fácil de doblegar, y se encontró con un pueblo parado en todo lo más firme de su nacionalismo y de su dignidad, y con un presidente que estaba dispuesto a defender estos postulados. Hoy vamos a hablar de las dos personalidades que están al frente de estos eventos, porque ningún evento es gratuito, ni es, hasta ahora no es dictaminado por máquinas de la inteligencia artificial, como dicen que va a ser en el futuro, sino por seres humanos comunes y corrientes. Seres humanos que tienen amores y odios, tienen fallas y tienen expectativas como los demás. Lo que pasa es que ellos están cubiertos por corazas de oro y de metales preciosos, y el poder de dominar a quienes los rodean, desde sus escoltas hasta el último de sus siervos en las nacionalidades o dictaduras en donde se estén desempeñando. Es decir, si en el ser humano sigue siendo protagonista de las virtudes del mundo y de las desgracias. Eso es la realidad, y hasta ahora parece que va a seguir haciendo. Por ejemplo, veamos el caso del señor Putin. El señor Vladimir Putin era según las historias que hay de él en internet y lo que hemos leído al respecto, era simplemente un funcionario que empezó dentro de lo más elemental, un funcionario sin mayores expectativas de carrera, un burócrata, mejor dicho, era un burócrata. Este burócrata terminó en las filas de la KGB, la agencia rusa de investigación, una de las más tenebrosas del mundo, al lado del Mossad, la agencia israelí, donde arreglan las cosas eliminando a los enemigos cuando no pueden llevarlos a prisión o concertar con ellos. Por ejemplo, como hizo Golda Meir cuando la tragedia de los deportistas olímpicos que fueron acribillados en los Juegos Olímpicos de hace muchos años en Alemania. Que después su agencia secreta se encargó de ir eliminando uno a uno a los protagonistas de estos hechos que llevaron el dolor y la sangre y la muerte a los deportistas judíos. En Rusia, el señor Putin se fue especializando, hizo una carrera de mucha disciplina, de obediencia, de cabeza agachada, pero ante todo era un hombre que tenía unas miras. Era un hombre que en lo físico, amigo del deporte del jiu-jitsu, del judo, que le ayudó a tener un estado físico envidiable, y ante todo una persona astuta, más que inteligente, astuta, que como dicen por ahí, no daba puntada sin dedal. Él fue poco a poco ganándose la voluntad de compañeros, de sus jefes inmediatos, hasta llegar hasta lo más alto, para llegar donde llegó a manejar los intereses de Rusia. Es el caso que llegó algún día
a oídos del señor Yeltsin, que era el presidente de Rusia luego de la caída de la Unión Soviética, espectacular, aterradora, que dejó a esta nación en una confusión terrible. Luego del señor Gorbachev, que también se encargó de echarle paladas de tierra al comunismo, que por Gorbachev fue que llegó la Coca-Cola y la Pepsi-Cola llegaron al territorio comunista, o excomunista, como quiera decirse. Lo cierto del caso es que el señor Yeltsin, que era, logró conseguir como auxiliar a este señor Putin, que seguía siendo un funcionario muy obediente, muy obsecuente, del cual no se esperaba sino obediencia, pero el señor Yeltsin tenía un problema muy grave, que era un dipsómano, era un borrachín, era alcohólico, y debido a este problema cometía errores y estupideces catedralizos. Por ejemplo, como la vez que se fue en una visita oficial a la Casa Blanca en Estados Unidos, y a medianoche se levantó en ropa interior, borracho, a recorrer los pasillos. Pues una cosa pues risible, pero ridícula, que de pronto pudo tener visos diplomáticos, pero no pasó a mayores, y ya todo el mundo sabía que es que el viejito era un borrachín, que su único dios era el vodka. Eso lo aprovechó Putin para irse apoderando del poder, tanto es que cuando murió Yeltsin lo dejó de heredero, pero para que cuidara la finca. Pues iba a ser por ahí 8 días o por unos meses, pero el señor Putin, estamos hablando del astuto, del de las grandes proyecciones, dijo: me voy a quedar, y se quedó. Eso hace ya muchos años, y poco a poco ha llevado a la Rusia actual. La Rusia actual, que está entonces en manos de un señor que tiene siempre, que no dice lo que piensa, sino que lo guarda para sí, pero tiene proyectado lo que va a acontecer, ensombreciendo el futuro de quienes lo rodean y de gente mucho más allá, en otras dimensiones, como en Norteamérica o en China, etcétera, porque se volvió demasiado poderoso. Es decir, sabe manejar un pensamiento global, y dentro de este pensamiento él tomó una decisión. Él ante todo tenía una nostalgia de la Rusia de los principios del siglo XX, cuando Lenin, cuando el dictador, que también hizo cosas terribles en Rusia, y él sentía que había que volver a esas épocas de grandeza, de grandilocuencia, de ser poderoso, y por eso, a pesar de que estaba muy bien y la gente lo recibió porque estaba haciendo cosas buenas, dijo: no, hay que ensanchar las fronteras, y es cuando empezaron los problemas de Ucrania, de todo este territorio, porque él estaba dispuesto a llevarse a todo el mundo por delante, y no estaba dispuesto a soportar una parte de la misma Rusia, para él, que era Ucrania, limitando con la Unión Europea, para que fuera en un futuro un problema muy grave, y de pronto hasta se pasara a las filas de los enemigos. Esto es lo que ha traído todos estos problemas. El señor Putin, ante todo, tiene también un historial muy negro, que es una persona que cuando las personas que le han hecho oposición ha optado por las decisiones más terribles, que es sacarlos del mundo de los vivos, como ocurrió con Ana Politkovskaya, una periodista muy conocida de Rusia, que fue muerta a balazos en una fría mañana de enero frente al Kremlin, y por un sicario desconocido, o como el señor Alexei Navalny, quien era un opositor, y volviendo a los estilos rusos de épocas antiguas, fue envenenado. Su ropa interior fue contaminada de un veneno que lo llevó a la muerte en cuestión de horas, y así por el estilo. Ha habido muchas otras ejecuciones, entre comillas, que no son comprobables, porque en los relatos internacionales no pueden decir de frente que se trata del señor Putin, pero todo el mundo sabe que el que se le opone a él, no hay poder que pueda resistírsele, y él está dispuesto a todo, y por eso está donde está. El otro protagonista de esta historia, ya para terminar, es el señor Zelensky, un señor que también es como Putin, es abogado, y es una persona muy, muy culta, que estaba haciendo teatro cómico. Era
tenía varias producciones de mucho éxito en la televisión de Ucrania y se estaba dedicado a esto. Inclusive alguna vez hizo una pantomima de un cómico que resulta siendo presidente, y la vida real lo situó en eso precisamente, en llegar a ser el presidente, siendo que había sido sus antecedentes inmediatos eran los de un cómico. El señor Zelensky se ha convertido la piedra en el zapato para el señor Putin, y el que le puso el tate quieto, como se dice, y le cerró definitivamente la puerta a sus sueños de grandeza. Por eso pues, estamos como estamos, por eso está el mundo a la expectativa de lo que va a ocurrir, y lo repetimos, de todas maneras, con el miedo de que el señor Putin un día de estos salga de sus cabales y le dé por apretar el botón de los misiles con cabeza nuclear para alguna capital de Europa o el mismo Estados Unidos, lo cual sería el principio de la Tercera Guerra Mundial o el apocalipsis definitivo de este mundo. Esto es lo que yo quería comentarles, final de esta guerra que tiene dos protagonistas humanos, no dos robots, sino dos seres humanos con sus deficiencias muy grandes y con sus cualidades que no las supieron utilizar para beneficio de sus gobernados y del mundo en general. Muy buenos días, les habló Otoniel Parra Arias, Alfa Noticias.